Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi taller. Soy Carlos Juan Busquiel y hoy os quiero enseñar simplemente cómo hago para labrar las varetas. Tengo esta tapa con este abanico, estas varillas, están en grudo. Tengo ahora que darles la forma definitiva. Al final van a quedar así. Entonces, pues simplemente voy a explicar cómo lo hago yo y bueno, pues si os sirve lo podéis hacer así también. ¿Empezamos? Empezamos colocando la tapa en un disco que tiene el vaciado con el radio de circunferencia que utilizo, coincidente con la tapa. De esa manera la tapa no sufre. Entonces, lo primero que voy a hacer es sujetar bien la tapa para que no se mueva y para poder trabajar con las dos manos tranquilamente. La sujeto con estos gatos. Bien, lo primero es, utilizando un formón, simplemente voy a rebajar las puntas de las varetas. Luego ya estableceré la altura de ellas. Primero voy a rebajar las puntas, aproximadamente 4 centímetros. El grosor de la tapa es, digamos, va cambiando de una tapa a otra. En este caso yo las varillas las dejo todas igual, con 3 milímetros de altura y 6 de ancho. Este es para el modelo el modelo Torres que hago, la Leona. Ancho de la vareta 6-7 milímetros. Todas las varetas. Voy a hacer primero un lado, luego reposicionaré la tapa y haré las siguientes. Como veis aquí no hay una barra armónica inferior, porque esta guitarra lleva un tornavoz y el tornavoz va sujeto al fondo, es lo que va a apoyar la tapa. ¿De acuerdo? Veis también que el refuerzo de la boca es peculiar, es más alto, tiene esta forma que es la que va a dar cabida luego al tornavoz. Lo tengo aquí. Después colocaremos otra circunferencia encima de madera y lo sujetará. Pero bueno, hoy os quería explicar esto, que es el trabajo que estoy haciendo esta mañana. Ahí está. Esto hay que llevar mucho cuidado de no dañar la tapa ni ninguno de los elementos que no sean las propias varetas. Desde unos 4 centímetros se hace una rampilla que llega hasta 0, hasta que se queda enrasado con la tapa. Ahí está. Ahí está. Vamos por aquí. Esta parte de aquí la tengo ya bastante bien lijadita, casi terminada, entonces no quiero que se me estropee, por eso limpio bien antes de sujetarla. Vamos por aquí. Muy bien.
esto del abanico. Ahí está. Luego cuando defina la altura, ahora están a 4 o 5 milímetros, lo quiero dejar a unos 3. Lo que es el tramo de esta bajada, de este pico, va a ser inferior. Entonces ahora, aunque lo haga un poquito más largo, unos 5 centímetros, pues lo veo bien. Vamos allá. Más. Y con la zurda hay que llevar cuidado. Ahí está. Un poquito por aquí ahora. De acuerdo. Muy bien, ahora vamos a coger este cepillo, un cepillo pequeño. Y entonces ahora lo que voy a hacer es dejar las varetas en 3 milímetros de altura. Por aquí. Vamos a ver. Un poquito más. Ahí estamos. Como después voy a lijar un poco, si me paso, es decir, si se queda un poquito por encima de 3, estaría bien. 3 o el objetivo que tengáis para vuestra tapa. Cada tapa, y dependiendo sobre todo de cómo se ha trabajado al cepillarla, pues es diferente. En este caso es un modelo Torres, no voy a hacer ninguna virguería, simplemente seguir un poquito el plano que tengo establecido, y ya está. Ya me queda solamente este de aquí. Vamos al revés. Ahí estamos. Muy bien. Vale, los tenemos a 3 milímetros. Ahora cogemos este cepillo más pequeñín. Este es un cepillo que me hice yo. Lleva un bisel en los dos lados, de manera que puedo cepillar de canto, y la cuchilla apura hasta el borde del apoyo. De esa manera puedo hacer las varetas con una sección triangular. Este no es el caso, porque aquí las quiero redondear. Entonces simplemente les voy a quitar un poquito de los bordes. Voy a hacer un poquito la forma redondeada. Y lo terminaré con lija, con esta de aquí. Así que vamos allá. Vamos con estas pequeñinas. Ahí está, un poco solo. Muy bien. Buscamos esa forma redondeada. Luego lo terminaremos con la lija, pero pues ya la tenemos ahí. Muy bien, ahora ya pasamos a utilizar la lija, que es la que ya me va a dejar la forma bastante limpia. Utilizo esto, mirad,
Esto es simplemente un taquito de madera con la circunferencia que quiero para moldear las varetas, ¿eh? Y lleva pues un papel de lija que lo puedo ir moviendo, ¿eh? Para ir gastándolo de manera uniforme. Entonces, pues nada, vamos a empezar, ¿eh? Simplemente lijar. Y voy comprobando que me queda en 3 milímetros, que al final es lo que estaba buscando, ¿vale? Vamos con esta. Vale. Bien, vamos a comprobar la altura. Estamos bien. Estamos muy bien. Vale, de acuerdo. Bueno, pues ahora es el momento de todas estas cositas que me han quedado por aquí. Algún roce de cepillo, del canto de los cepillos, o cuando lo haces con una uña, le das sin querer. Pues voy a tocar un poquito para que quede bien limpio todo. Entonces, cojo lija, estoy en 240 ahora. Y voy limpiando todo. Incluso puedo retocar un poquito con el formón. Ahí está. Vale. Muy bien. Ahora me va a quedar el siguiente paso. Va a ser colocar el tornavoz. Este va aquí. Eso es, así. Y le colocaré aquí otro aro, que es lo que de madera, encolado, que eso es lo que sujeta el tornavoz, y la barra armónica superior, y ya tendré la tapa lista para montarla. Ya lo habéis visto, es un trabajo que no es muy difícil, utilizando formón, un par de cepillos y bueno, en la lija. Pues hemos conseguido darle forma a estas varetas y dejar la tapa pues bastante limpia, porque aunque luego por dentro no se ve, pues es importante la limpieza, que creo que luego va a contribuir a que toda la guitarra pues sea digamos una obra bien hecha, y que suene muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado. Iré colgando más vídeos explicando algunas cosas, así que si os queréis suscribir al canal, pues muy bien, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!